Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenas, buenas moradoras y moradores. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión del 12 de abril del 2021 de Morada Noticias, el noticiero de las voces soñadoras que se graban en Medellín, ciudad a la que le encanta tener gente con títulos de dudosa procedencia en cargos muy importantes. Yo soy Joelis Ávila y les doy la bienvenida a esta emisión. Un saludo para todo el equipo maravilloso que está atrás de este noti y para todos nuestros oyentes. En Poder hablamos de las amenazas constantes que viven las y los personeros de Antioquia, en la voz de Juan José Gómez. En Habitar existe un colectivo que muestra la historia que hay detrás de cada rostro que habita la ciudad, en la voz de David Pareja. Hoy tendremos a nuestro amigo de la casa, columnista y colaborador, el que hace este ensamble sonoro, Juan Camilo Álvarez Lema, con su columna de Deporte sin Deporte. Y en Placer, nuestra reportera Ana Cristina Marino les hablará de esos ídolos que tanto seguimos y admiramos, que terminan caídos por ser presuntos acosadores o abusadores. Esto es Morada Noticias y hoy llega una voz conocida que le encanta estar en estos micrófonos de Morada. Jason Agudelo con la cartelera de este lunes. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pero buenas, buenas, por favor, pasen moradores, a este jugoso noti del lunes 12 de abril. Estás escuchando a Jason Agudelo y como me encanta este noti tan parchado, estaré con ustedes toda la semana. Y bueno, iniciemos esta semana con las nuevas medidas y restricciones para todo el departamento de Antioquia. Parce, inserten el meme de marica ya. Como esta vaina del COVID se roba tanto los reflectores, la gobernación de Antioquia nos mandó a encerrarnos tempranito, desde hoy, lunes 12 hasta el jueves 15 de abril, con un toque de queda nocturno y ley seca que va entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Jejeje. Pero si usted estaba muy contenta o contento buscando ropita y alistando platica para la rumbiza que se venía el fin de pilas. No se me quede con los crespos hechos, porque el próximo fin de también habrá toque de queda continuo, desde las 8 de la noche del jueves 15 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. Panas, vuélvanse befos de los tapabocas, y si queremos salir rápido de esta gestión, cuidémonos bastante. Ojo pues, lloveré dijo la nube. En otras noticias les cuento, mis querides, que hasta el 14 de abril se entregarán subsidios por 200.000 luquitas a las familias vulnerables que ya la alcaldía de Medellín seleccionó. Por eso, si usted está dentro del grupo, recibirá un mensaje de texto o llamada por el celuco con toda la info. Pero si tenés la duda de si te seleccionaron o no, debes llamar a la línea 310-254-2621 o 310-254-2173, que ahí te dicen: a mí la duda que me queda es que las y los de la alcaldía o son cero realistas o es que les falta un poquito de sentido común, porque sinceramente 200 luquitas por una familia, como que no es mucha plata. Pero bueno, panas, les voy a contar algo bien parchado que les puede interesar. Si conoces a algún deportista joven de boxeo, esgrima, judo, lucha olímpica, tenis de campo, tenis de mesa o squash, badminton, bolo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, tiro con arco, atletismo, BMX, ciclismo de pista, natación con aletas, downhill o patinaje, pues neas, estos 18 deportes hacen parte de la convocatoria del INDER, que busca esos jóvenes talentos paisas que todavía no llegan al alto rendimiento. Toda la info está en la página web www.inder.gov.co. Pilas, que hay hasta el 23 de abril para entregar los documentos que piden. Y esta vaina es tan viva que se viene hasta con acompañamiento en medicina y psicología del deporte, fisioterapia, preparación física, nutrición deportiva, trabajo social, apoyo pedagógico y acompañamiento metodológico. Y para finalizar, hey, do you speak English?
Ave María, ¿qué es eso de por Dios? Tranqui, si usted también tiene un English así todo guachu guachu como yo, parece, se abrieron 5.000, ojo, 5.000 becas en cursos online de inglés. La vaina es totalmente gratis y uno termina con certificado y todo. No importa tu nivel de inglés, si no sabes nada o si tu nivel es medio y tenés basecitas, el programa se desarrollará desde el 10 de mayo hasta el 10 de agosto del 2021 y para participar debes tener 18 años o más e ingresar a la página www.becas-santander.com. Una vez inscrito, te llega toda la info al correo, pero ojo, que las inscripciones van hasta el 22 de abril, así que a correr los vi. Eso es todo por hoy mis amics, nos pirín en el noti de mañana. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El viernes 9 de abril del 2021 asesinaron a un hombre no identificado de entre 30 a 35 años en el barrio Aures número 2, Comuna 7, Robledo. Por supuesto le pedimos a las autoridades que identifiquen quién es, no solo a Morada Noticias, sino también a sus conocidos o familiares, porque cada ser amado es un ser que tiene un grupo cercano que merece hacer su duelo. Tanto el sábado 10 como el domingo 11 de abril del 2021 no se presentaron homicidios en Medellín, lo que nos alegra, pero en lo que va del año ya son 95 las personas asesinadas por la violencia homicida de esta ciudad. Por ellos, por Miguel, nuestro editor de ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. Garantías para sus vidas y para la protección de los derechos humanos. Eso es lo que le piden los personeros de Antioquia a las autoridades para poder hacer bien su labor sin temor alguno. Juanjo, hola, cuéntanos. Hola mi querida gente de Antioquia, departamento donde amenazan, asesinan o desplazan a quienes protegen los derechos humanos, porque al parecer, en estas montañas tan hermosas, cualquier defensor o defensora de las comunidades es un peligro para los que se creen muy cuca por tener un arma en la mano. Moradoras y moradores, al parecer la situa de las y los personeros en Antioquia es compleja. Varios denunciaron que reciben amenazas de muerte cuando ejercen su labor como entidad pública, encargada de garantizar los derechos de cada habitante de su municipio. Y para que tengamos algo claro, existen personas que defienden los derechos humanos sin que se les paguen. Esos son ciudadanos o ciudadanas, como vos o como yo, que se la guerrean porque las comunidades siempre estén bien. Y están los personeros, que a esos les pagan por hacer esa labor. Les sigo contando. A Juan Diego Fernández, personero de Peque, lo hicieron abrir de su municipio por denunciar que los grupos armados que ejercen control en la zona, exactamente el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, desplazaron por lo menos a 80 familias de sus territorios. Y a don Alberto Graciano, de Andes, presuntamente, un recluso lo amenazó de muerte a él y a toda su familia. Por esa razón, la Asociación de Personerías de Antioquia exigieron a las autoridades garantías para sus vidas y para la protección de los derechos humanos en el departamento. Amis, pero
¿Por qué amenazan tanto a los personeros? Les explico. Cuando hablamos de una personería, sea de Medellín o de cualquier parte del país, nos referimos a un organismo de control con enfoque integral e incluyente, es decir, que tiene que proteger, defender y promover los derechos de las personas, pero además controlar la función pública y vigilar la conducta oficial de las o los servidores públicos, para contribuir a que cumplan sus funciones de manera legal sin hacer chanchullos. Mejor dicho, que todo sea transparente. La personería funciona de manera independiente, es decir, no le debe ningún favor a la alcaldía, ni tampoco depende de su presupuesto. Por eso, se les puede meter al rancho cuando lo necesiten, para vigilar cómo manejan el poder. También se encarga de exigir que sí o sí los poderosos nos cuiden y cumplan con lo estipulado en la Constitución política. Entonces, como el personero de Peque denunció ese desplazamiento masivo en su municipio, la alcaldía debía moverse y garantizar la integridad de las personas que les tocó salir de su territorio, y la fuerza pública hacer más presencia en esas zonas. ¿Qué pasa? Que obvio, a los grupos armados no les va a gustar que se les metan al rancho de esa manera. Escuchemos atentamente a Yesid Zapata, integrante del proceso social de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos. El personero es el garante de los derechos humanos en cada municipio y es el encargado de incluso de vigilar, investigar, denunciar las diferentes situaciones que ocurren en materia de derechos humanos. Entonces es el que recepciona toda la situación y todo el mundo acude a él. A pesar de que hace parte de la institucionalidad, pues también hace parte del Ministerio Público, pero resulta ser un ente de control y entonces reciben una información muy cualificada, muy clara y evidente de lo que ocurre en el territorio. Por lo tanto, esa información en algunas ocasiones su deber es tramitarla con las demás instituciones, con la Fiscalía, con la Policía y demás autoridades. Entonces, en la medida que hayan víctimas y que haya presencia de poderes en los territorios y el personero realice las denuncias respectivas, obviamente se convierte en un sujeto incómodo en el municipio. Lamentablemente algunos personeros de pronto tal vez por miedo, por diferentes situaciones, terminan por silenciarse, como pasa mucho con los defensores y las defensoras de derechos humanos. Compañeros, la personería, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, componen el Ministerio Público, esa entidad nacional que, además de tener que promover y defender los derechos humanos, como ya les conté, también le toca la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, alcaldes, concejales, ediles. Entonces, según Yesid, eso es otra vaina brava, porque a algunos poderosos no les gusta que los apeen, entonces buscan opciones para quitar al personero del camino. No es muy claro el escenario de la protección de los defensores en Antioquia, realmente no es muy claro. Y lo digo sencillamente porque es tanto el poder que tienen algunos sectores políticos y algunos sectores armados que indiscutiblemente se queda corta las acciones para proteger la vida y la integridad de los personeros. Entonces territorios, por ejemplo, como el Bajo Cauca, realmente que están en dominio casi que total de grupos armados, es indudable que hay una orfandad de la institucionalidad como tal para proteger a los personeros y también a los defensores y las defensoras de derechos humanos. No olvidemos lo que ocurrió con integrantes de la alcaldía del municipio de Tarazá. Creo que uno fue asesinado, creo que el alcalde encargado en estos momentos está bajo amenazas y hay algunas amenazas sobre otras personas que intentan cumplir con sus funciones, pero se convierten, insisto, en sujetos incómodos de los grupos que quieren someter realmente a las alcaldías como tal. Yo creo que el problema más que la protección es la falta de voluntad del Estado colombiano por tratar de impedir ese control de grupos armados en las zonas. Neas, y eso es muy grave, porque entonces si un personero o personera no puede ejercer su trabajo por miedo, ¿a quién recurre una persona desplazada? A mis. Y aunque es complejo defender los derechos humanos en un departamento como Antioquia, esta es una tarea a la cual todas y todos deberíamos apostarle, nos dice Zapata.
porque no podemos callar ante las injusticias. En nuestros últimos estudios hemos evidenciado que el 90% del departamento está en manos de grupos armados que controlan muy amplios sectores sociales, políticos y territoriales en el departamento. Entonces, en esa medida es como complicado el asunto. Y no hay una estrategia como lo es la política pública para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares para tratar de desmantelarlas. Entonces, en un municipio donde el que manda realmente es el grupo armado, no existirán garantías ni para los personeros, ni para los defensores, ni para la ciudadanía. Y se pierde realmente ese rol que cumple la personería o el Ministerio Público en el territorio, toda vez que no lo puede desempeñar porque tiene una pistola pues, en la cabeza o en el cuello realmente. Son muy pocos los municipios donde el personero puede realizar una labor con total transparencia. Nosotros podríamos decir que territorios como el municipio de Urabá, los personeros se ven inmersos en ese tipo de conflictos, de intereses que lamentablemente pues, someten completamente a algunas instituciones. Compas, ¿a quién le debemos pedir garantías si los que tienen la obligación de cuidar nuestras vidas e integridad no lo hacen? Porque miren que hoy precisamente le quitaron todo el esquema de seguridad al personero de Medellín, William Vivas Lloreda. En el día de hoy recibimos por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá notificación en el cual nos indican que el esquema de seguridad que nos habían propiciado de manera temporal mientras la UNP nos suministra el esquema de seguridad se terminaba, es decir, nos dijeron de hoy para hoy que se terminaba el esquema de seguridad, quedando ya sin una garantía de seguridad y que nos genera mucha preocupación frente a las denuncias constantes que viene haciendo la personería en relación con violación de derechos humanos de distintos grupos y distintas autoridades en la ciudad de Medellín. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Personas que recorren esta ciudad día a día, noche tras noche, para refugiarse del sol o la lluvia, o simplemente para buscar qué comer. Con estas problemáticas nace el colectivo Los que Comen, y hoy David Pareja nos cuenta de qué se trata. La vida es una montaña rusa en la que no todos pueden pagar el boleto, no todos logran conseguir lo que quieren, no todos tienen una casa donde vivir o donde les guste vivir, no todos tienen un pan sobre la mesa las 3 veces al día, ni mucho menos tienen ropita nueva cada diciembre o para el cumpleaños. Ese es el caso de muchas personas habitantes de calle que día a día pasan hambre, frío, reciben insultos, miradas de asco y rechazo de las o los que se creen mejores. Pero gente, existen personas como Isabel González y Sofía Montoya que no soportan ese trato que en ocasiones se les da a las y los habitantes de calle en Medellín. Estas dos nenas integran el colectivo llamado Los que Comen. Sí, señoras y señores, Los que Comen, porque hay gente por allá afuera que también siente hambre. Ellas visibilizan las historias que hay detrás de cada rostro que solemos ver durmiendo en una acera o buscando entre las basuras la comida del día. También buscan oportunidades para ellas y ellos porque esta sociedad rechaza a las y los que deciden dejar las calles para comenzar una vida nueva. Escuchemos a Sofía y a Isabel. Nosotros entonces empezamos con los sándwiches, pero con los sándwiches no íbamos más allá, o sea, no íbamos a impactar de verdad la problemática. Entonces nos acercamos a la alcaldía de Medellín y empezamos a conocer toda la línea de habitantes de calle y hay un programa en donde la alcaldía les ofrece como una resocialización. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ese ex habitante de calle sale a la sociedad con ganas de conseguir un empleo, de darle un giro a su vida, de cambiar pues como su rumbo, la gente no creía en ellos, no les da oportunidades. Y entonces ahí entra a jugar los que trabajan, que la idea es ser ese puente entre la oportunidad de empleo y ese ex habitante de calle que se resocializa. Nosotras llegamos a los empresarios
siendo nosotras, o sea, literal, sin tabús, sin pelos en la lengua, contándole nuestro proyecto. La verdad, nosotras necesitaríamos es que el empresario como que nos abra sus puertas, nos escuche y esté dispuesto a crear vacantes o modificar sus vacantes de empleo para las condiciones de un habitante de calle resocializado. Amis, y es que no es 1, 2 o 3 las personas que habitan las calles de Medellín. Miren que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o sea el DANE, en la ciudad más innovadora e incluyente hay 2.730 habitantes de calle, gente que solemos creer que tienen una mirada perdida, pero no es así, es una mirada vacía, solitaria, inexpresiva como ninguna y literalmente seca. Oyentes, con la cantidad de habitantes de calle que hay en la ciudad, podríamos llenar 68 veces un salón de clases. Sí, señores, un salón de clases. Por eso Isabel y Sofía, así sea bajo la lluvia, llegan a zonas que muchas y muchos consideran peligrosas, a repartir sonrisas acompañadas de un sándwich con juguito. Para ellas no hay felicidad más grande que escuchar: mi Dios le pague, mijita, o yo. Y expresiones como Ave María son un sol o me calmaron el hambre. Muchísimas gracias. Esta, señoras y señores, es Sofía. Pues nosotros, la verdad, según la entrega, como que variamos. Entonces a veces nos dan como una hamburguesa o algo así. Y hay una realidad que no podemos negar, y es que el habitante de calle, por su adicción, se corre el riesgo de que cuando uno le dé algo lo pueda vender. Entonces a veces cuando vemos que son cosas que de verdad alguien puede valorar más, entre comillas, se las damos más a los habitantes en calle, que son los famosos vendedores ambulantes. Pero usualmente nuestro kit de alimentación, ahí sí digamos que no discriminamos a nadie y podemos correr el riesgo de que lo vendan, no pasa nada, porque igual lo que nosotros decimos, pues si lo venden es para cubrir otra necesidad, que ya Isa y yo no entramos ahí como a juzgar. Usualmente vamos al centro, específicamente a la zona de los puentes, que digamos el nombre de calle ellos le dicen el Bronx. Contamos estas historias porque necesitamos personas como Isabel y Sofía en la ciudad de la cuarta revolución industrial, porque las y los habitantes de calle necesitan segundas oportunidades para poder crecer y adaptarse a la sociedad. Todo comienza con un sueño y los habitantes de calle tienen muchos, solo necesitan que los apoyen y que no los juzguen, porque detrás de cada rostro hay un nombre que quizás podría ser igual al tuyo o al mío. Hay una historia, una familia. Escuchemos de nuevo a las creadoras del colectivo Los que Comen. Es muy bonito uno abrirse con una población vulnerable, es muy bonito conocer por qué es vulnerable, conocer a alguien que uno no pensaba y untarse de la realidad, salir de la burbuja, untarse de una realidad que uno no vive diariamente, llegar a la casa, a acostarse en la cama y decir, pues pucha, el man con el que yo hablé hace media hora sigue mojándose en la calle. Yo creo que también hemos aprendido también a organizar, a planear, a priorizar. Yo muchas veces como que yo decía, pues yo no creo en los sueños. Yo le decía a mis amigas, yo decía, yo creo en las metas y en los proyectos, pero en los sueños no. Pero justamente yo hablaba con Isa, es que igual para uno construir una meta y un proyecto tiene que ser ese sueño y eso que a uno lo impulse. Entonces eso fue lo lindo, como que Los que Comen me cambió esa percepción de que sí es posible cumplir los sueños y que cuando uno hace las cosas con amor y con gusto la gente lo nota, y yo creo que eso pudo haber sido como una razón de que la gente nos apoye, porque ve que de verdad nosotras le metemos la ficha a esto, que lo hacemos con todo el corazón. Moradoras y moradores, todos tenemos derecho a equivocarnos y nadie nos debe juzgar por eso. Antes, es más bacano apoyar al que nos necesita, porque no sabemos si vos o yo o cualquier familiar algún día lo va a necesitar. Hoy Isabel y Sofía buscan camello para personas que dejaron las calles y el vicio y de corazón esperan el apoyo de todos, porque entonces, ¿cómo van a sobrevivir si nadie cree en ellos? Pueden buscarlas en Instagram como @losquecomen. Me despido, pero les dejo con las creadoras de Los que Comen. Un abrazo. Chao, chao. No juzgues, cuestiona a la persona. Cuando la veas en la calle, no digas fue voluntario, está ahí por el consumo. No, cuestiónate primero porque de verdad crees que pueda estar ahí. Cuestiónate cómo la puedes ayudar. Cuestiónate
cómo vive. Entonces digamos que es como, mira nuestros videos, o sea, mira la cara de emoción de algunas personas cuando reciben la alimentación o las cobijas, o mira la realidad, o sea, mira los ojos, la emoción, la alegría, la necesidad. Y la invitación es como no a ponerse en el lugar del otro, sino como qué me gustaría recibir de los otros si yo estuviera en esa situación. Y yo creo que eso nos conmueve mucho a Isa y a mí, porque nosotros no vemos la situación de calle como algo lejano, sino que decimos de verdad que esto me podría pasar a mí, me podría pasar a mi tío, a mi primo. Entonces, como me gustaría que la gente lo tratara. Y segundo, que es como lo que nosotros siempre decimos, es que la apariencia física no importa, o sea, no significa que porque esa persona tenga el blue jean roto, huela diferente a mí, viva en un lugar diferente al mío, no sea un ser humano como yo. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Hoy Juan Camilo Álvarez Lema con su columna de Deporte sin Deporte habla de los cazatalentos. Paren oreja y escuchen qué tiene por decir. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Cada fin de temporada en los deportes de conjunto de todo el mundo, los equipos abren su libro de contrataciones y se empieza a especular verbal y financieramente con las incorporaciones que van a tener. En este proceso surge una figura importante de la que no se habla tanto, pero que tiene una gran influencia: los cazatalentos. El cazador que presta atención a todos los desastres sobrevive. Depredadores con armas fascinantes nos enseñan lo que cuesta de verdad hacerse con una presa. El juego de cazar. Y sí, los cazatalentos tienen algunas relaciones con el acto de cazar más allá de la palabra misma. Así como las farmacéuticas quieren encontrar primero la cura para ciertas enfermedades o las empresas tecnológicas pelean por sacar celulares o lo que sea cada vez mejores, los equipos deportivos también pelean, entre comillas, por quedarse con los y las mejores deportistas del momento, pero sobre todo sueñan con tener a las figuras mundiales del futuro. Dar con una de esas estrellas que les representaría una mejoría deportiva y más tarde también les daría plata. Así que el cazatalentos es una figura que algunos equipos de todos los deportes tienen institucionalizada. Es decir, que cuentan con personas que se dedican a analizar cuáles son las mejores contrataciones que pueden hacer con los recursos que tienen. Los equipos con más plata hasta mandan emisarios a mercar a otros países y exportar lo que les puede servir, y los que tienen menos plata pues también tienen personas que vigilan a deportistas jóvenes de ligas inferiores o locales para echarles mano apenas vean que tienen talento. La caza. Ya sabemos cómo funciona. El depredador tiene hambre, persigue a su presa y la mata, ¿verdad? Pues no. Pero en estos procesos no todo funciona de forma lineal. Una deportista no necesariamente mantienen el mismo nivel toda la vida y son excepcionales los casos de personas que destacan desde pequeñas y tienen una mejoría sostenida hasta que se vuelven las mejores del mundo. También dependen del entorno, el entrenamiento, la experiencia y demás cosas. Por eso es tan difícil encontrar una gran figura juvenil y quedarse con ella es lo que todos quieren. Y ahí es donde entra a jugar la oferta y la demanda. Entre más apetecido o apetecida sea un deportista, más caro se vuelve. Y como en las casas, en esta parte del proceso hay mucho de apuesta. Reducir el riesgo y seleccionar un deportista bueno, no muy costoso, o arriesgar por alguno que cueste muchísimo y ver qué pasa, ganar o perder. Lo primero será elegir presas que no se defiendan. Vuelve a tender una emboscada y se esconde para acercarse. Tiene tanta hambre que quiere saltar ya. Debe mantenerse oculta o la descubrirán. Los equipos ricos en todos los deportes pueden darse el lujo de hacer ambas cosas: apostar e ir por deportistas muy caros que pueden terminar siendo grandes estrellas o quedarse en promesas, y al mismo tiempo mantener procesos con deportistas que no generen tanta expectativa, pero que cuando les llegue el momento cumplan con lo que se quiere de ellos y ellas. Los que van a la fija sí tienen que estar seguros de qué es lo que buscan. Entonces se fijan en cosas básicas como si juega en la posición que requieren, que tenga talento, si necesita cierto tipo de experiencia lo confirman también. Y luego tienen que fijarse en lo que algunos consideran minucias, como confirmar datos, por ejemplo, que no haya sufrido lesiones graves que se puedan repetir,
o que realmente tenga la edad que dice tener, porque pueden tener problemas luego si lo ponen a competir en una categoría incorrecta, o revisar que no tenga un contrato previo con otros equipos, o confirmar que si dice que estuvo, yo qué sé, en la final del pony baloncesto, pues que se refiera a que la jugó y no a que fue como espectador a verla. Incluso que no tenga líos con la justicia o hasta revisar un poco su vida personal en caso de que pueda reñir con su labor. Aunque muchos deportistas utilizan paraísos fiscales para lavar plata y pues como maluco tener en el equipo a alguien que se relaciona con eso. Para Morada Noticias opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Gerente de EPM fue elegido a través de un proceso de cazatalentos donde ocupó el primer lugar. Es falso que sea familiar, es economista y tiene 2 maestrías. Tiene fama de ser un cazador infalible. Pero, en realidad, la mitad de sus intentos acaban en fracaso. En las que Chatet presuntamente estaría relacionado con 4 sociedades offshore en Panamá. Además, se suman las múltiples denuncias por la veracidad de sus títulos. Otro fracaso. ¿Cómo lo han hecho tan mal? No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. A muchos nos pasa que admiramos a alguien por lo fascinante y talentoso o talentosa que puede llegar a ser, pero casi siempre ese ídolo se nos va al piso. ¿Por qué? Ana Cris, hola. Correr el velo de las cosas que nosotras no hablamos con nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas. Es realmente muy poderoso cuando las mujeres empezamos a hablar de lo que vivimos, ¿no? Cuando empezamos a colectivizar lo personal, porque ahí se destraban muchas cosas y ahí salen a la luz un montón de comportamientos que son patrones de conducta. Esa era Romina Sanellato, periodista de LatFem, un medio de comunicación feminista argentino. Moradores, ¿no les pasa que siguen a una persona, sea futbolista, actor o actriz, escritor, escritora, cantante, músico, diseñador, y de pronto un día se les cae el ídolo porque resultó que ese personaje que vos seguías y que te gustaba tanto no es un buen ser humano, oprime los derechos del otro, es violento, abusador, violador o hasta asesino? No, aquí en Morada Noticias no pasó. Guiño, guiño. Por eso hoy, en nuestra sección de placer, hablaremos de cuando se caen los ídolos y un parche de conversatorio en el que participaron Mutante, Manifiesta, Lanzas y Letras, Morada Noticias y Colombia Informa, que hubo entre la periodista argentina Romina Sanellato y Matilde de los Milagros Londoño, editora de la revista Volcánica y cofundadora de Viejas Verdes. Todo parte del especial numeral La Pelota Feminista. Parce, las y los ídolos son figuras públicas que seguimos porque nos parecen tesas y tesos en lo que hacen y tendemos a idealizarles, es decir, a convertirles en un ser casi irreal y perfecto que cuando la cagan sufrimos porque ese símbolo de perfección se fue al piso, como lo cuenta Matilde. Casos de ídolos que terminan siendo presuntamente acosadores y violadores, y pues cada vez más desde el feminismo he estudiado y he presenciado la manera en que casi todos los hombres tienen en su pasado casos en donde han sido sexualmente inapropiados con mujeres. Cada vez más creo que esto es una lectura generalizada de los hombres en nuestro contexto. La cultura es patriarcal y es machista, entonces creo que he pensado mucho, y desde las colectivas de las que hago parte, hemos pensado mucho en qué hacer con estos ídolos, y un poquito la conclusión a la que hemos llegado es que tenemos que cambiar nuestras formas de admiración y tenemos que empezar a eliminar a los ídolos. La idolatría es una forma de admiración muy deshumanizada, que no tiene en cuenta las complejidades del patriarcado, en la que finalmente salimos siempre decepcionadas. Amis, para Romina, cuando una persona se entera que denunciaron a uno de sus ídolos por acoso, abuso o violencia sexual, lo primero que se siente es rabia y ganas de ver arder el mundo. Hay que respirar y preguntarse qué hacer y construir una memoria colectiva de los actos de violencia. La importancia de la duda frente a cómo reaccionar y cómo accionar en cada caso. Esa primera reacción me parece que tiene que venir acompañada de un momento de duda donde, bueno, ¿qué hacemos con esto?
me parece que tiene que venir acompañado de un momento de mucha conversación entre compañeras y en una especie de memoria colectiva de las violencias que fue muy rica. Eso que nos daba vergüenza, que se habían naturalizado, todas esas violencias y heridas que teníamos en el cuerpo se fueron expresando y se fueron colectivizando, ¿no? Las mujeres pudimos poner en voz, en palabras, esas heridas y esas violencias para desnaturalizarlas, para generar nuevos pactos de vinculaciones, tanto con ídolos como con nuestros propios compañeros. Matilde dice que no hay una única manera de reparación, ni es igual la expectativa de todas las mujeres que fueron o son víctimas de violencia de género. Es más, hay que darles espacio a todas y conocer la diversidad de requerimientos que tiene cada una y además tener la conversación con los hombres para que ellos también entiendan las situaciones por las cuales pasamos. Creo que está muy relacionado con la cultura de la cancelación, que es una de las muchas reacciones que se han generado alrededor de los problemas de violencia sexual. Y yo creo que la cancelación es un método poco realista y poco efectivo. Yo creo más en la transformación del arte, en la problematización de nuestros ídolos. Es algo que nos ha sorprendido mucho en nuestras investigaciones de violencia sexual, y es que las víctimas de esta violencia sexual no siempre quieren el punitivismo como forma de reparación. ¿Qué es la reparación para las víctimas de violencia sexual? Muchas de estas mujeres que han vivido estas violencias lo que decían era: nosotros lo que queremos es reconocimiento del daño que se nos hizo, antes que, por ejemplo, que vayan a la cárcel o que los judicialicen. Un reconocimiento a veces público, no siempre público, de la violencia que reconocieron. Y entonces eso nos llevó a otra conclusión, y es que definitivamente esta tiene que ser una conversación en la que los hombres estén, porque los scratches finalmente tienen una función muy importante, y es desnormalizar los comportamientos que han estado normalizados durante tanto tiempo, y que como cultura empecemos a ver que hay comportamientos específicos, modus operandi, que son demasiado frecuentes, que tenemos que desenmascarar para que podamos hacer una transformación de los códigos de interacción entre hombres y mujeres y que sea realmente revolucionario a nivel colectivo. Hey, para vos que nos escuchás, ¿es fácil separar la obra del artista o crees que son dos cosas que deben juzgarse igual? Yo me despido, les dejo con lo que piensa Matilde sobre esta pregunta y además les invito a que escuchen todo el podcast de este conversatorio que subiremos a nuestro canal de Spotify. En las redes sociales les dejamos el link. Uno de los problemas que yo veo con la cultura de la cancelación, y es que es como un mandato para la gente, como si no fuéramos individuas y como si no tuviéramos criterio o algunos lazos emocionales que nos atan a ciertas cosas y ciertas personas. Pero lo que yo sí creo que podemos hacer es problematizar los productos artísticos. Yo ya no soy capaz de ver nada de Woody Allen, capaz de separar a la obra del artista, pero sí soy capaz de reconocer las virtudes características de las obras artísticas como tales. Y hay una gran diversidad de interpretaciones sobre este tema. Hace poquito hablábamos con una artista, Vivir Quintana, la cantautora mexicana, y ella nos decía que para ella la obra y el artista eran inseparables, que ella sentía que el artista tiene que poder respaldar su obra y que en el momento en que no la respalda, pues entonces que algo pasa ahí. Una de las conclusiones muy personales que he tenido yo es que a mí me gusta poder ver las obras en contexto. Me parece más interesante como espectadora pensar las obras en contexto teniendo información sobre el artista a cuando no sé nada. Moradores, gracias por escucharnos, por hacer parte del noti más parchado de todo Medellín, que quiere crecer mucho más. Por eso les invitamos a que le cuenten a sus amigas, amigos, familiares, conocidos, a todas y todos que existimos. Recuerda que si tienes algún tema que quieres que investiguemos o algún parche que te gustaría que más personas se enteraran, nos puedes escribir al 350-666-8436 y contarnos. Les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz resto de día. Nos escuchamos mañana y les dejamos con la canción del día, Fantasmas de Tortuga de Mar. Chao, chao. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
despertar.